Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 21 del curso de programación con JavaScript. Si te está gustando el contenido, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Si no estás suscrito, te pido de favor que lo hagas. Eso me ayuda muchísimo para seguir creando contenido. Y para que no te pierdas ninguna alerta de nuevo contenido, te invito a que actives las notificaciones de la campanita. Muy bien, en esta clase vamos a ver el tema de las Arrow Functions. Las Arrow Functions es una implementación que vino a mejorar sobre todo la manera en cómo escribimos. Digamos, es más expresivo, más sintético, e incluso para alguien que no sepa mucho de la sintaxis del lenguaje de programación, digamos que es claro, se entiende lo que el tipo de expresiones que podemos lograr con las arrow function o las funciones flechas. Además de que hay varias características que vamos a ir viendo a lo largo de este video. Primero, pues es una nueva forma de definir funciones anónimas, ¿sí? Y muy importante, funciones anónimas que sean expresadas. Acuérdense que veamos la diferencia entre funciones declaradas y expresadas en la clase particular de las funciones, pero digamos que las funciones flecha es una nueva forma de definir una función anónima. Y recuerden que cuando nosotros creamos una función expresada, pues una función expresada se genera cuando a una variable le asignas el valor de una función anónima, ¿no? Entonces aquí yo tengo mi función anónima, ¿no? Aquí vamos a poner un console.log que diga hola. Ups, borré todo. Hola. Ahí está, ¿no? Y entonces aquí, saludar, saludar, ahí está. Recargo y ahí está el hola en la consola. Ahora, ¿cuál es la característica? Que al no ser una función declarada, recuerden que una función declarada es simplemente, sería de este tipo, function saludar. Cuando yo tengo una función declarada, la invocación puede ser incluso antes de que la función esté declarada porque JavaScript hace este proceso de hoisting también en las funciones. Pero cuando tú tienes una función expresada, por ejemplo, si yo subo la declaración, eso me va a dar un error porque pues todavía no es declarado esa función expresada guardada en la variable. ¿Sí? Recuerden que todo esto ya lo hemos visto más a detalle en la clase de las funciones, ¿sí? Muy bien. Ahora, una arrow functions pues simplemente es quitar la palabra functions y entre el paréntesis y la llave yo hago un igual y un mayor que, ¿sí? Que es lo que me forman esa flecha gorda. Y vean que ahí pues he logrado, ¿no?, que la función siga funcionando, valga la redundancia, ¿no? Entonces es una nueva manera de expresar. Ahora, cuando tu función tiene una sola línea de instrucción, como en este caso el console.log hola, ¿sí?, yo puedo omitir las llaves y dejar la función flecha así directamente, ¿no? Entonces es lo que les digo, que se vuelve más expresivo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, imagínense, voy a hacer varias copias para que se quede los ejemplos. Ahora, para recibir parámetros, una función flecha, pues simplemente ponemos entre los paréntesis el paso de los parámetros, ¿no? Por ejemplo, imagínense que aquí yo voy a saludar a una persona, entonces pido el nombre, ¿no? Y entonces acá, hola, y pues saludamos a lo que el usuario me pase, ¿sí? Acá vamos a ponerle, por ejemplo, Irma. Y vean que ya dice hola Irma. Ahora, muy importante, cuando una función flecha, he hecho más pequeño, ya sé que he hecho más pequeño el código, pero porque quiero que lo vean en una sola línea de código.
Cuando una función flecha no recibe parámetros, entonces forzosamente tenemos que poner los paréntesis como en este primer caso. Cuando una función flecha recibe un parámetro, entonces miren, ya no es necesario poner los paréntesis, y entonces vean cómo de nueva cuenta vuelve a quedar muy expresiva, ¿no? La variable saludar es igual a una función flecha que manda un console.log que recibe este parámetro y que lo transforma acá en esta cadena, en esta sintaxis, ¿sí? Ahora, esto también es un return implícito, pero para eso, fíjense, vamos a crear una variable que se llame sumar, ¿no? Y sumar va a ser igual, primero lo voy a expresar como una función, ¿no? Entonces, imagínense que esta función recibía A, B. Y entonces aquí, pues, para retornar el valor de esta sumatoria, decíamos, retórname la suma de A más B, ¿no? Y entonces aquí, obviamente, para que esto salga en la consola, pues yo tengo que meter la ejecución de mi función sumar a un console.log, ¿no? Entonces vamos a meter console.log. Ahí está. Y me dice que no es un número, claro, porque no le he pasado parámetros. 8,9 y me dice 17. Ahí está. Entonces fíjense, esto también cuando, sobre todo en la programación funcional, donde tendemos mucho a mandar parámetros, transformarlos en una instrucción de código y luego devolverlos otra vez, digamos que aquí las arrow functions juegan un papel muy importante porque justamente nos permiten hacer ese return implícito, tener todo en una sola línea de código y pues así como nos evitamos escribir la palabra function, también nos podemos evitar escribir la palabra return. Entonces miren, esto quedaría de la siguiente manera. Función sumar va a ser igual a, muy importante, aquí como ya está recibiendo dos parámetros, esto ya no se vale, ¿sí? Esto de quitar los paréntesis solamente es cuando tenga un parámetro. Pero cuando no tiene ninguno o cuando tiene varios, pues sí los tenemos que encerrar entre los paréntesis. Entonces yo puedo hacer esto y vean que aquí directamente hago el return de A más B. Entonces vean cómo nuevamente se vuelve más expresiva la escritura en las arrow functions, ¿sí? Entonces vamos a cambiar aquí para que vean que está funcionando. 9 más 9 nos da 18. Entonces vean cómo la nueva estructura también está funcionando, ¿sí? Ya vimos que puede no recibir parámetros y lleva paréntesis. Si tenemos un parámetro, entonces no, puede no llevar paréntesis. Si la función solamente tiene una línea de código, como lo hemos estado trabajando aquí, entonces podemos omitir las llaves. Pero también, cuando una arrow function, cuando una función expresada en forma de flecha tiene varias líneas de código, entonces pues hay que respetar el cuerpo de la función como una función normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, función de varias líneas, ¿no? Y entonces aquí le digo, esto es igual a una arrow function, llaves. Y entonces aquí console.log 1, 2 y 3. ¿No? Entonces aquí ya tengo más de una línea de código. Entonces aquí ya no puedo hacer un retorno implícito. Entonces forzosamente tengo que llevar, tiene que llevar los brackets, las llaves, ¿no? Y miren que se está ejecutando. 1, 2, 3. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, donde también son muy interesantes las arrow functions. Por ejemplo, acuérdense que estuvimos viendo algunos métodos en los objetos y en los arreglos para iterar sobre los elementos de estos. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo aquí tengo un arreglo
que se llame números, y entonces números va a ser igual a un arreglo que tiene estos números, ¿sí? Y por ejemplo, imagínense que yo tengo que iterar sobre cada uno de los números de ese arreglo e imprimirlos en pantalla, ¿no? Entonces nosotros sabemos que tenemos el método for each de los arreglos. Y el método for each, ¿qué es lo que hacía? Pues el método for each recibía una función. En donde puede recibir el elemento que está, el elemento que está recorriendo del arreglo, la posición, y entonces aquí ejecutar algo, ¿no? Entonces aquí podríamos poner un console.log que diga el elemento el está en la posición index. ¿Sí? Y miren, el elemento 1 está en la posición 0, el elemento 2, así sucesivamente. Pero entonces vean que esto lo puedo transformar a una arrow function, ¿no? Y queda más expresivo, hasta más limpio se ve el código, ¿no? E incluso, fíjense que como aquí, es más, vamos a quitarle esto del elemento. Además, elemento está en la posición, miren, ahí está, 1 está en la posición 0, 2 está en la posición 1, así. Y fíjense, como nuevamente tengo una sola línea de código, pues yo puedo omitir las llaves. Y vean cómo el for each me quedó en una sola línea de código. Miren, ahí está, ¿no? Entonces vean cómo las arrow functions vuelven muy expresivo nuestro código JavaScript. Ahora, muy importante, hay otra característica muy importante que hacen las arrow functions. Las arrow functions tienen la capacidad de capturar cuando... Acuérdense que en los objetos vimos una palabra reservada que se llamaba this, y this hace referencia al objeto o al contexto en el que yo me encuentre. Recuerden que los contextos en JavaScript, por ejemplo, está el contexto global, el contexto... Cuando creamos una función, ahí existe un contexto. Cuando creo un objeto, ahí existe un contexto. Cuando creo un bloque, por ejemplo, de llaves, ¿sí? Ahí estoy creando un contexto. Entonces, muy importante... sobre todo cuando pasemos a la parte de programación orientada a objetos, esto lo van a entender más a detalle. Por ejemplo, cuando hagamos nuestros primeros constructores de prototipos. Pero una de las características que tienen las arrow functions es que capturan el objeto this del contexto en el que se encuentren. ¿A qué me refiero con esto? Quiero que vean que, por ejemplo, si aquí creo una función declarada que se llame, no sé, perro. ¿Sí? Y aquí yo mando a la consola el objeto this. Vamos a ejecutar aquí la función perro. Y vean que aquí, como la función existe dentro del contexto del navegador, entonces vean aquí cómo this se vuelve el objeto window, ¿sí? El objeto del DOM que representa la ventana del navegador. Pero, por ejemplo, imagínense que en lugar de tener una función, yo tengo un objeto. Por ejemplo, perro. Sí. Y entonces, aquí vamos a crear, por ejemplo, nombre, 2 puntos, Kenai, ¿sí? Y aquí vamos a crear una función que se llame ladrar. Y aquí, en el console.log,
Si yo hago this, obviamente acá tengo que ejecutar perro.ladrar. Miren cómo this en este contexto es el objeto, ¿no? A diferencia de esta función donde directamente imprimí el console.log, el this, aquí me está diciendo que this pues hace referencia a este objeto, ¿no? Y me está devolviendo. El objeto pues tiene dos propiedades, nombre kenai y ladrar, que es una función, ¿sí? Ahora, muy importante, ¿qué pasa si yo esto lo transformo a esto? Entonces vean aquí que al yo transformar la función, la propiedad ladrar, el método ladrar del objeto a una función flecha, entonces vean cómo el objeto this ya no es el objeto, ¿sí? Sino vuelve a ser como acá arriba, se los demostré. Para eso justamente les puse una función declarada que se llamara perro, para que vieran cómo, como la función pertenece al contexto global, por eso this dentro de la función es el objeto window, ¿sí? Para que cuando llegáramos a esta parte, pues más entendieran un poco ese concepto de lo que hacen las arrow functions, ¿sí? Las arrow functions tienen la capacidad de capturar el contexto del objeto en el que se encuentran. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con utilizar arrow functions para declarar métodos dentro de objetos literales, porque podemos tener este pequeño problema. Vean que una función normalita respeta el contexto en el que se encuentra, ¿sí? O sea, esta función forma parte del método ladrar de este objeto, entonces para esta función this es el objeto. Pero esa es una de las características que vienen a romper las arrow functions, que cuando tú tienes una arrow function, ¿no? O sea, si yo cambio esta función anónima normalita a una arrow function, entonces las arrow function tienen la capacidad de saltarse el contexto en el que están, que en este caso es el objeto, y heredar o reconocer el contexto en donde se encuentra su objeto padre en el que ha sido declarado. Entonces, esa es una parte muy importante de las arrow functions. Y es muy importante porque, por ejemplo, cuando estamos trabajando en React y creamos un componente basado en clases, y luego generamos métodos que queremos asociar a algún evento de ese componente, pues de repente dice, oye, pues no encuentro el objeto, el this, y entonces hay que hacer un proceso que se llama enlazar el contexto a través, por ejemplo, de bind, call o apply, que son funciones que nos permiten enlazar otros contextos a un método o a un objeto. Y, por ejemplo, ahí es muy cómodo que para no tener que estar bindeando cada uno de los métodos en el constructor de la clase, pues es más fácil utilizar arrow function. Entonces, esto puede ser, justamente, si tú sabes cómo funcionan perfectamente todo esto del contexto de this y las arrow functions, pues le puedes sacar mucho provecho. Por ejemplo, aquí la arrow function dentro del objeto pues no me sirve mucho. Imagínense que yo quisiera aquí dar un mensaje que diga que kenai ladra, ¿no? Entonces no puedo ponerle this.nombre porque la arrow function está ignorando el contexto del objeto y se está yendo directamente al contexto donde se encuentra ese objeto, que en este caso es el window, la ventana del navegador, ¿sí? Pero recuerden también que incluso en la clase anterior, donde estuve hablando de nuevas características de los objetos literales, realmente tú no deberías de crear dentro de un objeto literal. No es una buena práctica que crees un método a partir de una arrow function, ¿sí? Porque aparte tenemos este problema del contexto this. Entonces recuerda, la clase anterior yo te dije, los métodos en un objeto literal simplemente se crean así, ¿no? Y quiero que veas que cuando yo defino este método ladrar
como con la nueva sintaxis, que es quitar los dos puntos, quitar la function y no hacerlo con arrow function, sino como con esta nueva expresión. Ve que guardo y ve cómo esta forma de expresar los métodos en los objetos literales sí reconocen el contexto donde se encuentran. Y vean que nuevamente aquí this vuelve a ser la palabra, el objeto en sí mismo, ¿sí? Entonces, bueno, pues prácticamente esas son las arrow functions. Entonces, ahora sí, cada vez que me veas utilizar en el curso, por ejemplo, métodos de los arreglos como for each, map, reduce, filter, sum, any, o por ejemplo, más adelante que veamos los temporizadores, el set timeout, el set interval, en lugar de que son funciones que reciben como otras funciones como parámetros, en lugar de estar generando funciones anónimas, pues ahora me vas a ver ejecutar estas nuevas sintaxis, que es las funciones flechas o la arrow function, ¿sí? Y también cuando lleguemos a la parte de la programación orientada a objetos, por ejemplo, todo este contexto que te di, esta explicación de, por ejemplo, un componente de clase en React, ahí lo vamos a entender bien, porque cuando lleguemos a la parte de programación orientada a objetos, bueno, pues voy a empezar con prototipos, funciones constructoras, y ya luego llegaremos a ver lo que son las clases en JavaScript, y ahí veremos también el uso de funciones anónimas o las arrow function. Ahí veremos qué es lo que nos conviene ver. Y de igual manera, más adelante, pues también estaría pensando en sacar una serie sobre fundamentos de React. Y bueno, pues ahí todas estas clases que estamos viendo del curso de programación JavaScript, pues te van a servir, porque recuerda que todas estas librerías fancy que ahorita están de moda, React, Vue, Angular, Svelte, etcétera, pues están basadas en este maravilloso lenguaje JavaScript. Bueno, creo que con esto es una muy buena introducción al mundo de las arrow functions en JavaScript. Vamos a dejar este video hasta aquí y nos vemos en la siguiente clase. Soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Por favor, si te está gustando, compártelo para llegar a más gente. Si estás suscrito, activa las notificaciones para que te llegue alerta de nuevo contenido. Si no estás suscrito, hazlo, porque eso me ayuda muchísimo. Y si ya estás suscrito, muchas gracias. Comparte para llegar a más gente. Soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en el siguiente video. Sean felices. Hasta siempre. Bye.